Bueno, buenas noches. Hoy, jueves 6 de junio, estamos muy contentos de poder celebrar algo que no hemos celebrado hasta el momento en este espacio nunca, y es específicamente la música que compartimos en diferentes regiones, en diferentes municipios, que es la música andina. Entonces, yo quiero celebrar hoy el esfuerzo que viene haciendo durante las últimas 5 décadas eh, la corporación Fun Música, que ha venido trabajando en un concurso, un festival que se llama El Mono Núñez. Y para mí ha sido, y quiero celebrar el esfuerzo que han hecho para concentrar a tantos músicos, compositores, intérpretes y un público, no solamente que se desplaza físicamente hasta un pueblito cerca a Palmira que se llama Ginebra, en Ginebra Valle, sino que además convocan públicos de manera virtual en medios, en radio, en televisión y en transmisión digital. Me parece que es un esfuerzo que vale toda la pena del mundo y que han llevado toda esa cadena de la música hecha en Colombia e interpretada por colombianos y convocando incluso a músicos de otras regiones que comparten, digamos, que esa misma intención. Entonces yo celebro eso y lo celebro específicamente porque sucedió su festival número 50 la semana pasada. Y hoy tenemos el gran gusto de también celebrar a nuestros invitados. Ellos juntos se presentan como Plenilunio, que ya hablaremos de qué se trata eso, ese nombre, y fueron los grandes ganadores de este festival. Grupalmente ganaron como mejor trío musical eh, y individualmente también tienen el mejor tiplista y el mejor bandolonista del concurso. Ahora, que no tengan el mejor contrabajista es porque todavía no tienen ese concurso, porque si no, se lo hubiera ganado. Entonces, bueno, bienvenidos, Brian, Sebastián, Jefferson. Es un gusto tenerlos hoy con nosotros. Y bueno, adelante, cuéntenos un poquitico de ustedes, queremos conocerlos y claramente que celebremos juntos. Bueno, hola a todos, yo soy Brian Ruiz, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar en Celebremos Colombia. Les cuento un poquito acerca de mí y de mi perfil. Soy bandolista de Santa Rosa de Cabal, en realidad, un pueblo hermoso del eje cafetero en Risaralda. Empecé desde aproximadamente los 10 años a estudiar música, empecé con la guitarra y luego posteriormente cuando llegaron una dotación de instrumentos a mi colegio, entre ellos estaba la bandola y yo era un poco adelantado en la música, en la guitarra estaba ya aburrido, la verdad, de ver que no avanzaba mucho, entonces el profe me dijo, no, te toca tocar este instrumento para que avances y me enamoré de la bandola, de su sonido, de hacer melodías, que era lo que más me gustaba. Entonces ahí empezó como todo mi aprendizaje en ese bello instrumento. Como la mayoría de instrumentos de música tradicional, empecé a aprender a oído, ¿sí? Como dicen. Entonces yo no leía, yo en realidad no conocía tanto las notas. El profesor sí a veces, muchas veces me mencionaba, me hacía unos dictados, que es do, re, mi, ¿cierto? Pero en realidad uno no, no aprende así tanto en estas músicas. Entonces empecé aprendiendo al escuchar a un trío muy famoso que es el trío Moral Espino, que es como el trío de música andina colombiana más importante de toda la historia. Gracias a él y al maestro Diego Estrada, y bueno, el premio que me gané se llama el premio al mejor bandolista Diego Estrada. Entonces yo crecí escuchando al maestro Diego desde muy pequeño y eso me hizo
pues en realidad conocer muchas músicas y empezar a aprender todo el mundo de la música andina colombiana. Más adelante, pues me vinculé a la Universidad Tecnológica de Pereira. Ahí empecé un proceso ya en formatos más grandes, porque allá suelen tener procesos de algo que llamamos que son estudiantinas, que son agrupaciones conformadas por bandolas, tiples y guitarras, pero ya son muchas personas. También está el contrabajo. Allá usualmente se utilizan también flautas, clarinetes, instrumentos de percusión. Y ahí empecé, sí, mi formación académica, entonces empecé a leer partitura, digamos que los profes me ayudaban un montón con la técnica de las manos, ¿cierto? Y luego, posteriormente, me gané una beca que se llama Serpi Paga, que salió en el gobierno de Santos, y yo les dije a mis papás como, quiero estudiar música y no quiero hacerlo en Pereira. Entonces busqué en Antioquia y quería estudiar dirección, porque en realidad yo pues amaba la bandola y siempre la he amado un montón, pero en ese momento no veía como un horizonte para mí vivir de la bandola. Sí, era algo muy difícil, entonces me presenté a dirección en EAFIT. Lastimosamente me pedían un nivel súper exagerado de piano, entonces no logré acceder y por el contrario me presenté en la Universidad del Bosque para estudiar bandola. ¿Y por qué en la Universidad del Bosque? Porque ahí enseña un gran maestro y es como para mí también un referente demasiado bueno de la bandola, que es el maestro Fabián Forero. Él también en el año 76 se ganó el Gran Premio Mono Núñez, como con 18 años, con su agrupación Pierrot. Y también fue un solista internacional y llevó la bandola a unos escenarios por, por todo el mundo. Entonces, él fue mi profe durante 5 años, fue mi mentor. Y, y bueno, esa es como mi historia, un poco de mi vida en la música y en la bandola. Ay, gracias, Brian. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Yo soy Sebastián Riaño, soy contrabajista de Bogotá, eh, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. De pronto quiero hacer como un poco el contraste con Brian, porque yo comencé a la edad de 13 años en una fundación de, de la Nación que se llama Fundación Batuta, y esta fundación lo que hace es un proceso de músicas, digamos, sinfónicas. Está totalmente como orientado a que los niños aprendan a tocar en una orquesta sinfónica y entonces es un proceso como, digamos que orientado hacia la lectura, más que hacia, como dice Brian, tocar de oído. Entonces digamos que yo crecí, digamos que en un entorno en donde, bueno, crecí y aprendí en un entorno que estaba orientado como hacia las músicas más europeas, como digamos, clásicas. Entonces, tuve la fortuna en el año 2020 de conocer a Brian y a Jeffer en una agrupación que creó la Filarmónica de Bogotá, que es la Filarmónica de Música Colombiana, que como dice Brian es una estudiantina, una agrupación formada por bandolas, tiples, guitarras y contrabajo, en este caso. Entonces, como que ahí tuve la fortuna de aprender más sobre nuestras músicas y comenzar como de verdad en profundidad a interpretarlas. Entonces, esa es como mi historia de cómo comencé en estas músicas. Ay, gracias, Sebastián. Bueno, saludo para todos, gracias por el espacio, estamos complacidos de estar con Plenilunio compartiendo esta charla. Me llamo Jefferson Jerez, soy tiplista y requintista, graduado en la Universidad Distrital, en la Facultad de Artes de Bogotá. Estoy actualmente dictando unas horas de cátedra de requinto, soy docente en la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, la UPTC, en Tunja. Allí empezamos una cátedra ya hace un año y desde allí estoy vinculado a esta universidad. Bueno, empecé también desde muy niño, nací en Bogotá, pero mi familia es de Santander,
Entonces, como desde chiquito, cuando íbamos a Bolívar Santander, como que me enteré un poco del tiple y de la guabina. Mi abuela cantaba guabina, entonces como que ahí empecé a conocer y me atrajo mucho estos instrumentos. También empecé como con la guitarra, pero como que el tiple y el requinto siempre me llamaron mucho. Empecé con el requinto después, con un primo de nuestra familia que se llama Héctor Raúl Ariza, un gran maestro en el tiple. Y ya después, cuando quise entrar a una universidad, en ese momento la cátedra de requinto no estaba disponible. Estos instrumentos han llegado como a las universidades más o menos hace 20 años, entonces digamos, te estoy hablando hace 8 años que quise estudiar, digamos, en la SAP, no había requinto. Yo ya conocía el tiple y me gustaba mucho, y entonces me fui a estudiar totalmente tiple. Y desde allí pues empecé a compartir con distintos músicos, a hacer diferentes proyectos dentro de la música andino colombiana. Ahí también me empecé a enterar como de la teoría musical, ¿no? Ya estudiando obviamente el pregrado, pero no me había encontrado, digamos, con la teoría en lo que ya había tocado. Entonces ahí empecé como con ese proceso teórico tan importante también. Y bueno, ese creo que es un poco como mi perfil como músico. Nosotros nos conocimos en el año 2020, como lo decía Sebastián. La Orquesta Filarmónica de Bogotá abrió una estudiantina, hizo una convocatoria nacional para jóvenes, como hasta los 28 años. Y allí pues pasaron excelentes intérpretes de todos lados de Colombia. Quedó una orquesta súper, digamos, con diferentes partes a las que cada uno pues nació y desde donde cada uno aprendió. Y allí empezamos como los ensayos con la dirección del maestro Jorge Andrés Arbeláez. Empezamos a integrar esta orquesta, y también nuestra inquietud también de poder también desde allí como proponer un formato, como iniciar un proyecto. Entonces fue como desde ahí empezamos con Plenilunio. Fue como, vamos, ensayemos, estudiemos, teníamos como la intención más de estudiar, y así nos la pasamos como 1 año o 2 años estudiando muy juiciosamente, sin ir a ningún lado, pero solo como en una especie de laboratorio ahí en la casa, como para conformar las versiones, porque no hay en la historia un trío con este formato. No lo es, ¿no? Es como el contrabajo, la bandola y el tiple. Entonces, desde allí nosotros empezamos a proponer nuestras versiones ajustadas a este formato tan especial. A mí, yo le digo a Sebastián siempre, mi instrumento preferido de color es el contrabajo, solo que no me gusta es cargarlo. Pero para eso contrató a Sebastián, Por eso me fui por el tiple, ¿no? Pero no, siempre me gustó mucho el contrabajo, y siempre quise un grupo, tener como un proyecto donde el contrabajo también hiciera parte, y pues la vida como que nos juntó en este proyecto, y pues es a lo que le estamos metiendo todas nuestras energías y haciendo música como desde lo que amamos. Y ha sido increíble, digamos, este tiempo. Ya vamos para 3 años. 3 años ahorita en septiembre cumplimos, y pues ha sido un viaje maravilloso junto a ellos. Oye, ¿y los vecinos no se quejaban? ¿Los vecinos no se quejaban? Dices que en la casa era el laboratorio, ¿no hubo problemas con los vecinos? Afortunadamente era una hora familiar, no era tan tarde que bueno. los ensayos, pero de pronto a veces cuando se convertían los ensayos en tertulias, con más amigos ahí de la Filarmónica. Hay increíbles músicos allí. Genial. Bueno, pero hay una gran diferencia entre tener instrumentos que necesitan amplificadores a los instrumentos que ustedes tienen, porque no necesariamente tienen que toda la cuadra enterarse. Exacto. Puede ser algo ahí en la sala, muy tranquilo,
Sí. Bueno, excelente. Entonces, finalmente, estas ya son creaciones de ustedes. Se juntaron, es la primera vez que estos cuerdas se juntan, no existe precedentes, no hay precedentes, y esto ha sido creación de ustedes. Sí, digamos, nosotros nos basamos en varias versiones del trío típico de trío Morales Pino, lo que mencionaba Brian, que es bandola, tiple, guitarra. Entonces nosotros ahí dentro pues, de este formato, para que nos funcionara a plenilunio, tuvimos que hacer, pues hacemos las versiones conjuntamente, como desde lo que cada uno aporta desde su instrumento, así se van creando las versiones para plenilunio. Ahí hemos encontrado también dos caminos, cosas que funcionan en el grupo y otras cosas que no funcionan, pero pues eso, no, eso el trío se da cuenta hasta que escucha como la versión y cada uno va diciendo, no, esta parte, mira que, no sé, yo aquí haría el bajo diferente porque tú estás haciendo la base, digamos, acompañante, armónica, entonces el bajo acá tendría que hacer como otra cosa. Y lo mismo Brian propone un acompañamiento en la bandola. La bandola es un instrumento melódico, pero en el trío la bandola funciona melódicamente y también armónica y rítmicamente. Entonces, eso es como la apuesta de la bandola en plenilunio. Oye, Brian, y entonces, como esto es tremendamente práctico y de oído, finalmente la teoría que estudiaste sí sirvió, valió la pena. Total. Total. Digamos que en mi formación en la universidad seguí obviamente mi práctica de oído y más en la filarmónica, también porque cuando nos reuníamos era a tocar, pues en realidad todos somos intérpretes de música andina, de música tradicional, entonces todos mis compañeros tienen un oído increíble, entonces nos reuníamos a hacer mucha música, pero en el pregrado, durante toda mi carrera, yo estudié no solamente música andina colombiana, mi formación fue muy completa, por así decirlo. Me formé en música también clásica, repertorio barroco, clásico, romántico, música del siglo XX, música para instrumentos de plectro. Mi proyecto de grado se basó en hacer versiones para la bandola de otros instrumentos muy similares alrededor del mundo. Okay. La bandola tiene unos hermanos en Europa y alrededor del mundo que son instrumentos de plectro que suenan muy similares y que se tocan en realidad con técnicas muy similares. Entonces está el ejemplo de la bandurria en España, de la mandolina en Europa y en todo el mundo, del bandolín en Brasil, del buzuki. Hay muchos instrumentos, la domra en Rusia. Entonces, en realidad, mi formación fue como darme cuenta de toda la riqueza que hay en el mundo con estos instrumentos y todo lo que puedo hacer con la bandola a partir de esas músicas y ese enriquecimiento a través de las técnicas. Entonces, bueno, el pregrado para mí fue increíble. ¿Quién termina escribiendo la partitura? Porque como que sale toda a punta de oído y luego hay que escribir la partitura, ¿o no? ¿Alguien hace eso? Sebastián es el que más escribe. Sí. ¿Ah? No, pero lo que hacemos es que muchas veces cada uno escribe su parte, ¿no? Ah, Yo ¿sí? escribo mi Ya. trabajo, Ever escribe lo que hace el tiple y Brian la bandola. O por ejemplo, también Brian ha hecho algunos arreglos que él escribe todo, o sea, el tiple, el bajo y la bandola, pero algunos, la mayoría creo que son entre todos. Y bueno, digamos que yo en particular, porque vengo como de una tradición más de lectura, escribo la mayoría de las cosas. Yo sí las escribo y tengo que escribirlas para poder como entenderlas bien y luego pues interpretarlas, ¿no? Qué Pero pues maravilla. estoy en ese proceso de tocar de oído, sí, de tocar de una manera. No, imagino que Jefferson para la Universidad Tecnológica tiene que llegar algo escrito, ¿no? Claro, Sí, claro, ahí es importante llegar que algo la escrito. cátedra se alimente ya Claro. digamos, de toda esa formación que nosotros ya tuvimos teórica. Y pues creo que es muy importante que esos instrumentos también se alimenten desde allí para que se potencien cada Y día. habla muy bien de las tres universidades, te cuento. Creo que habla muy bien de las tres universidades, de haberles brindado esa, digamos, avance teórico de personas pues que no tienen
talento, pero habla muy bien. Además de que las tres universidades educan personas que son capaces de complementarse. Eso es muy, es clave eso. Bueno, muy bien. Bueno, Carlos. Bueno, a mí me gustaría saber cómo llegaron a ese nombre, por qué se identifican con ese nombre bueno, que nos compartan un poquito sobre eso. Bueno, Plenilunio fue un nombre que escogimos debido a un pasillo que interpretábamos en la Filarmónica de Música Colombiana, que justamente se llama Plenilunio. Es un pasillo del maestro Lucho Bermúdez y nos encantaba. Entonces dijimos, estábamos buscando nombre porque ya nos íbamos a presentar a algo, no me acuerdo que seguramente al pasillo, al Festival Nacional del Pasillo en el 2022, que fue como el único concurso que nos presentamos en el 2022, que fue el Festival Nacional del Pasillo, ya obtuvimos el segundo lugar, pero sí, fue como, tenemos que ponerle nombre al grupo, y es algo muy difícil, yo diría que uno como músico es muy bueno sacando melodías, que haciendo que la armonía, todo, pero cuando vamos a poner un nombre es una odisea. Entonces, durante la historia de la música andina colombiana, los tríos han hecho homenaje a distintas obras. Entonces, tú ves que hay un trío que se llama Ancestro, otro que se llama Pierrot, otro que se llama Itinerante. Y bueno, nosotros dijimos, pues llamémonos Plenilunio en honor también a esta obra. Entonces fue así que nació. Qué bien. Bueno, excelente, excelente. Bueno, a mí me gustaría que nos pudieran compartir un poquito de una pieza de ustedes para que las personas que nos acompañan y que de pronto todavía no los conocen puedan verlos y escucharlos. Dale, ¿Sí? sí. Listo. Vamos a compartir algo que no se escuchó en el mono. Creo que está haciendo interferencia algo. Sí, parece el sonido. Creo que es Jeffer. Sí, voy a mutear a Jefferson un segundito para la tranquilidad de todos. Entonces voy a compartir mi pantalla. No, esta es una obra que interpretamos el año pasado en otro festival que es también muy importante, que de pronto ustedes también conocen, que es el Festival Atoviejo Cotrafa en la ciudad de Bello, en Antioquia, en el municipio de Bello, digo, y es Camaleón. Les muestro esta obra porque es diferente, es música andina colombiana, es un pasillo del maestro Lucas Saboya. Sin embargo, es un pasillo que permite una forma diferente. Tiene muchas influencias del jazz y el maestro Lucas lo pensó de otra manera. Entonces, bueno, en este festival también ocupamos el primer lugar el año pasado y bueno, pongámoslo.
Bellísimo, muchísimas gracias. Excelente. Sí, es un poco distinto, ¿no? Cotrafa es un festival de música andina colombiana y llanera, entonces permitía como ese juego con otras cosas. Allá la competencia es contra un montón de propuestas que son mucho más llamativas para el público porque están como más enfocadas en el espectáculo, en hacer que el solo y hacer muchas notas rápidas. Entonces, en ese festival, Jeffer se hizo ese solo. Óigame, ¿y usted cómo maneja ese pelo, Sebastián? Le hago la pregunta porque mire. Entonces quería preguntar, ¿cómo maneja ese pelo, Alan? Cuénteme, ¿cómo hace eso? No, no sé, yo creo que es genético, pero igual mi papá está igual que tú, entonces estoy aprovechando para cuando... Ah, ok. Tú quieres, yo también tengo fotos cuando tenía, me decían, si quería verse cuando estuviera ya mayorcito con pelo, sáquese fotos joven, ¿no? Ahí tengo las fotos, afortunadamente, ¿no? Muy bien, genial, genial. No, Bueno, cuéntenos anécdotas de ustedes en donde se dieron cuenta que eran compatibles, porque es decir, hacer un equipo no es fácil. Los músicos por lo general son temperamentales. Es decir, cuando uno ama la música, el músico es una persona, el artista es un personaje temperamental. ¿Cómo hicieron ustedes para resolver conflictos? Ejemplo de alguno, por ejemplo. Pues en realidad no tenemos casi conflictos. Oh, bueno, Somos demasiado compatibles. sí. Yo a veces sí, como que yo creo que yo soy el que más se pone bravo a veces en situaciones, pero no, todo lo resolvemos desde el diálogo, hablamos. eh, yo lo entiendo mucho, ¿no? Como que a veces cuando me exalto, cuando pasan esas cosas, eh, trato como de respirar y entender la situación. Entonces, en realidad nunca hemos peleado Bien. en todo el tiempo que llevamos, nunca hemos tenido una pelea fuerte, una discusión así que nos haga dudar de la existencia de la agrupación. No, nunca. Fíjate, eso es muy importante, Carlos. Eso no es, eso es único, te cuento, eso es único. Yo trabajo en cosas de organizaciones y todo, y el gran tema que uno ve en las organizaciones, fábricas, servicios, lo que sea, es el tema del manejo de la gente y los equipos de trabajo y todo. Claro que no todos esos equipos llegan a conformarse voluntariamente, casi siempre se te impone, ¿no? Tú tienes que trabajar con fulano, con sultano y vas a formar un proyecto, etcétera. Ustedes llegaron espontáneamente, pues porque dijeron, hombre, el bajo, yo quisiera que un bajo, pero me da jartera cargarlo. Ahí encontraste al que lo carga, entonces no hay problema. No hay problema, ¿no? Pero Pero es muy diciente, Carlos. A mí me parece que ese punto hay que resaltarlo, ¿sabes? Que fíjate cómo la música y determinada música puede llevar a eso, ¿no? sí, sí. Animar perezas, ¿no? Y fíjate otra cosa, y es que igual tuvieron la oportunidad, seguramente cada uno ha tocado con otros músicos, con otras estudiantinas, con otros formatos, saben lo bueno y lo malo de trabajar con otras personas, pero haber tenido la oportunidad de coincidir en esa selección de la filarmónica, pues también les permitió ver de pronto el otro cómo lo estaba haciendo y poder tener como una experiencia previa para poder definir trabajar juntos, que yo creo que es una de las cosas que a veces se subestima y es poder, al final, cuando uno trabaja, pues está compartiendo con esas personas todos los días, muchas horas al día, casi que más que con la familia, y poder coincidir en la manera en que se resuelven los problemas o los conflictos, en que la colaboración sea genuina, sea abierta, sea generosa, en que, por ejemplo, esto que ustedes decían, que cada uno escribe lo de cada quien. Fantástico, no toca rogarle que por favor lo haga, ni tampoco imponérselo al otro. Ese tipo de cosas son muy, muy valiosas y hacen que el trabajo se vuelva mucho más ameno y que fluya y que sea agradable. Entonces, necesitamos, todas las organizaciones, necesitamos poder coincidir con personas con las que trabajamos y que nos guste eso. Oye, les voy a hacer una pregunta delicada. No, no me la tienen que contestar, tranquilos. Pero es la siguiente. Yo fui profesor de una alumna muy destacada cuyo padre era músico de la Filarmónica.
de Colombia, ¿ok? Y la mamá era administradora. Y la pelada quería estudiar música y la mamá no la dejó. Le dijo, usted se va a morir de hambre, como su papá, pues, ¿sí? Le ponía el ejemplo, el contraejemplo del papá. Y esta china era una apasionada, pero además estudió ingeniería industrial y brillante, la pelada era brillante. Entonces le pedí el favor a un ejecutivo, que en ese momento era el director de credencial. Le dije, oye, Jorge, ¿qué hacemos con esta pelada que verdaderamente tiene un gran talento musical? Ella tocaba un instrumento, todo ese tipo de cosas, y la mamá insiste en que termine ingeniería. Bueno, finalmente terminó ingeniería, y tal vez seguramente como Brian, que pensaba que a lo mejor se moría de hambre con el requinto, o lo que sea. Sí fue, ¿cuál fue? Fue Brian, que me dijiste Sí, que con la bandola. eso, bandola, perdón, y que querías estudiar dirección porque te ibas a morir de hambre con la bandola, ¿no? Sí, sí. Sí. Oye, Es medio entonces literal eso, pero sí. ella encontró trabajo en Credencial manejando un departamento donde armó coros con los funcionarios. Entonces pudo compatibilizar su ingeniería industrial, complacer a la mamá, no se moría de hambre y también pues ella seguir su carrera. Mi pregunta es, ¿cómo hacen ustedes para no morirse de hambre? Porque son músicos y casi siempre el prejuicio es que los músicos no comen, que es, a ver, no tienen que contestarla, tranquilo. Pues, ok. Yo creo que en realidad sí hay un campo laboral muy grande para los músicos, porque lo que pasa es que un músico tiene que ser muy versátil, ¿no? Porque no hay una empresa no hay muchas empresas, como digamos la Filarmónica de Bogotá o la Sinfónica, que Claro, contrate músicos y les dé un contrato formal durante toda la vida, ¿no? claro. Entonces, un músico tiene que encontrar la manera de tener diferentes proyectos para adquirir esos ingresos. Y Sí, tiene que ser, pues sí, lo que dicen de la diversificación, ¿no? De tener un proyecto acá, enseñar o también escribir. Entonces, sí, yo creo que, digamos que nosotros también hemos tenido la suerte de trabajar con la Filarmónica de Bogotá y tener, digamos, un contrato ya, relativamente formal. Sí, pues es formal, pero ya. relativamente estable. Y pues tener esa versatilidad de tener diferentes ingresos, ¿no? Que es como Yo- lo que yo pienso que es como lo importante en una carrera musical. Ok, y la docencia en el caso de Jefferson, no, sí, la Opinión docencia te ayuda. ¿Tú que la también? música no tenga futuro. Cualquier persona puede vivir muy bien de la música. Sí. Ah, Puede yo ser estoy de acuerdo. cualquier otra carrera. Yo creo que si uno hace lo que ama, uno come. Sí. Si uno hace lo que ama, uno come, ¿no? Sí, Brian, entonces, ¿por qué no te tocó ser director? ¿Qué pasó? ¿Fue el cuento? Bueno, el cuento es que como yo me había ganado una beca, tenía que sí o sí pasar a la universidad y quedé en preparatorio, o sea, no quedé en carrera. Sí, Y me exigían prepararme como estar 2 años en el preparatorio y la beca no me cubría mis estudios en el preparatorio. Entonces me tocó buscar en otra universidad y ahí sí me decidí estudiar bandola. En realidad, en realidad iba al bosque a estudiar composición. Pues obviamente yo tenía ya un nivel alto en bandola y iba a estudiar con el mejor bandolista, entonces obviamente le iba a sacar todo el provecho a mi profe, mm, pero tenía como ganas de estudiar composición. Sin embargo, no, eso, la bandola no me dejó, como que todo fue fluyendo tanto hacia la bandola, tanto hacia la interpretación, salían tantas cosas que me decidí por la bandola totalmente, no. Si me hubiera decidido por la composición, creo que sería muy frustrado, porque, porque la bandola me llena la vida de mucha alegría. Brian, te voy a contar otra anécdota. Carlos, yo no sé, tú me callas si estoy contando muchas anécdotas, ¿no? Pero esta Bienvenido. tal vez a Brian tal vez pueda servir sobre Pilo Paga. Entonces yo fui profesor de varios Pilo Pagas. Hazte esta imagen. Una clase de 130 estudiantes, ¿ok? 130 estudiantes, Facultad de Administración, Universidad de los Andes. Estoy dictando un curso introductorio, ¿ok? Se inicia, en realidad los Andes fue el que inspiró el Pilo Paga, porque nosotros veníamos con varios programas de a los mejores estudiantes ICFES de Colombia, y siempre los hemos becado, siempre. Entonces de ahí nace Pilo Paga. Pero entonces yo casi siempre le preguntaba a los estudiantes cómo habían llegado, etcétera. Y entonces había una pelada Pilo Paga de precisamente Pereira.
precisamente de Pereira. Y su papá había estado trabajando, creo que era con el Incora o alguna cosa así. Y entonces le dije, oye, ¿y tú cómo llegaste a ser Pilo Paga? Es decir, ¿cómo llegaste al ICFES? A hacer ese ICFES que hiciste. Me dijo, pues muy sencillo. A mi papá siempre lo trasladaban de un sitio a otro y habíamos vivido en Armenia, en Pereira, bueno, toda la parte de esa zona. Y me dijo, y nosotros no teníamos televisión. Pues el sueldo de mi papá no es que no tuviera para televisión, pero de tanta mudanza, pues no teníamos televisión. Entonces a mí me tocaba ir a la biblioteca de los pueblos. Pues no, Pereira no es un pueblo, Armenia, tienen bibliotecas. Y entonces yo tenía que leer. Yo no podía verte, y no tenía plata menos para internet y todo. Entonces ese fue un gran ejemplo para los restos de 120 estudiantes de todos los niveles sociales, etcétera, donde esta pelada llegó a uno de los mejores ICFES de Colombia porque leía, porque le tocó leer, porque no tenía televisión, porque no tenía celular, etcétera. Y por eso fue, te cuento eso porque fuiste Pilo Paga y eso significa que verdaderamente tenías, gracias a que tenías que concursar con Pilo Paga y todas esas cosas y a tener que sostenerte en Pilo Paga, porque tienes que mantener un nivel como tal, ¿no? Era esa pequeña anécdota, ¿no? Genial. Muy bien. Bueno, Carlos. Bueno, chévere. Yo quisiera, pues ustedes que ya culminaron como su proceso de formación como músicos profesionales y que están no precisamente en la línea de la música más ultra mega comercial, urbana, pues mejor dicho, que está sonando el número uno en las emisoras. Igual están haciendo la música que les gusta, están siendo destacados en lo que hacen, digamos que tienen toda una carrera, les auguro una carrera muy brillante, ¿no? Muy bonita. ¿Ustedes qué le podrían indicar de pronto a estas personas que están en una formación en una etapa muy temprana para que se animen a seguir ese camino? O también puede ser el seguir el camino de la música de pronto más popular, más comercial. ¿Qué le diría? Buena pregunta. Yo creo que hay que aprender a escucharse. Digamos, uno a veces toca con muchos prejuicios, ¿sí? Como no hacia uno, sino que o sea, que está pensando la gente yo por estar tocando así de esta manera, pero la clave, y yo siempre también he tratado de eso, es de escucharme y ahí darme cuenta que puedo proponer, pero desde mi persona. Yo aliento a las personas que se apasionen por la música a estudiar. Decir que nosotros nos alimentamos del amor, algo así es alimentarse de la música. Si uno es juicioso, hay muchos proyectos a los que uno puede hacer parte y la vida te va a dar oportunidades bellas si lo haces con pasión. Es un poco el cliché, pero ahí está todo, ¿no? O sea, como hacer las cosas con amor y desde la responsabilidad también, desde un proceso contigo, creo que es la mejor forma para empezar una carrera, cualquiera que sea, cualquier arte, cualquier ingeniería, pero mucho desde la responsabilidad, más con uno mismo. Carlos, yo preguntaría, que es, aparentemente la pregunta sobraría en este caso, pero ¿qué celebran ustedes de Colombia? Bueno, yo estaba pensando con la respuesta, pues con lo que dijiste tú, Gustavo, en la introducción, y mi respuesta personal sobre qué celebro de Colombia es casi todo, porque siento que vivimos como en un país muy hermoso, lleno de diversidad, desde la comida, la cultura, la música, el arte, las artesanías, los paisajes, y siento que es un país muy hermoso, con muchas posibilidades, y a veces sí hablamos muy negativo de él, pero ojalá otras personas del mundo tuvieran la posibilidad de vivir en un país tan hermoso y con personas tan hermosas como hay en este país. Pero siento también que como agrupación, como nosotros como Plenilunio celebramos de la música, también esa diversidad musical que hay, nosotros somos como una pequeña representación de esa diversidad enorme que hay de músicas en nuestro país, ¿no? Y diversidad que indicaba pues hace algún tiempo, garantiza que Colombia existe, porque ustedes son de distintas regiones y se han puesto, y de regiones donde las culturas y la idiosincrasia son fuertes.
El santanderiano tiene una cultura fuerte. Digamos, toda la zona cafetera que es de origen antioqueño también es cultura fuerte. Y qué hablar de los bogotanos, ¿no? Finalmente también nosotros tenemos pues nos conocen como chapetones en toda parte, y bueno, los cachacos, bueno, lo que tú quieras. Pero yo creo que ustedes muestran que es posible Colombia, es posible. Es posible. Y fíjense que la música que ustedes traen, a pesar de que tenga orígenes regionales como tal, es una música que llega al oído alegre y gozoso de cualquier colombiano, de cualquier colombiano. Eso es. Bueno, Brian y Jefferson, ¿qué celebran ustedes de Colombia? Bueno, yo quiero celebrar la música andina colombiana porque está más viva que nunca. Hubo una época de la música andina colombiana, hace aproximadamente unos 20 años, un poco menos, donde la bandola estaba muriendo, donde, donde casi nadie estaba estudiando bandola, donde apenas estaban abriendo los procesos de formación en bandola, pero no habían unos procesos pedagógicos como los que hay ahora. En el eje cafetero, por ejemplo, si tú vas al Instituto de Cultura de Pereira, te puedes encontrar fácilmente a 100 niños estudiando bandola, Qué maravilla. unas estudiantinas de niños apenas empezando, que se llaman preestudiantinas allá, y que son niños súper apasionados y estudiando estos instrumentos. Pues fíjate que antes, hace lo que te cuento, 20 años, eh, mi maestro me contaba que el panorama era muy devastador porque la bandola no estaba teniendo buenos intérpretes, eh, y los buenos intérpretes estaban como por fuera del país. Pasó mucho hace unos 10 años, un poco menos, que los bandolistas empezaron a ir del país a estudiar mandolina a Europa, a estudiar otros instrumentos. Entonces, de cierto modo, le dieron la espalda al instrumento, negando la cantidad de posibilidades que tiene la bandola. Es que es un instrumento que también puede ser tan universal como la mandolina, solo que a veces por mirar afuera no miramos lo que tenemos acá. Entonces yo quiero celebrar eso, que en realidad la música andina colombiana está más viva que nunca hoy en día. Brian, a veces uno tiene que salir del país para apreciarlo, ¿sabes? Yo pues he viajado algo y todo, como te dije yo al principio, pues también soy norteamericano y todas las cosas, pero fíjate que terminé viviendo acá. Y el hecho es que uno aprecia el país es por fuera. Aquí lo criticamos, todas esas cosas, pero basta estar por fuera que alguien eche vainas contra Colombia. Ahí verdaderamente se te sube la retranca como tal, ¿no? Pero es cierto, es cierto. Bueno, Jefferson, ¿y tú qué celebras? Bueno, yo creo que en plenilunio yo celebramos la música. Yo celebro todos estos procesos que Brian está mencionando, esos procesos con estas músicas tradicionales, desde la bandola, desde el tiple, desde el requinto. Yo en una época también trabajé en la provincia de Vélez, dictando, nos íbamos con tiples ahí al hombro en el carro y llegábamos a Puente Nacional, a Vélez, a Santa Elena de Lopón, a dictar como estos instrumentos. Celebro que las universidades adopten estos instrumentos para ser estudiados profesionalmente, porque pues gracias a esos procesos infantiles hay muchas personas que llegan a su adolescencia queriendo estudiar profesionalmente esos instrumentos y celebro de Colombia que ya en muchas universidades lo puedes hacer profesionalmente. Y eso es un camino hermoso que hacen estos instrumentos para llegar a tocar música internacionales. Digamos, esos instrumentos pueden tocar cualquier clase de música y poderse uno formar profesionalmente para potenciar desde allí estos instrumentos me parece magnífico, maravilloso y creo que eso celebro. Qué bueno, qué buen dato ese. Me parece fundamental. Creo que es un dato buenísimo. Nuevamente, insisto, que está hablando muy bien de las universidades colombianas que ha permitido esto. Ustedes han resaltado eso
en un momento en que todas las universidades pues están pasando situaciones económicas muy difíciles en el país, pero fíjate que ustedes dan una voz de aliento y una voz de esperanza sobre esto. Me parece estupendo. Pues tú dirás, Carlos. No, pues yo también, yo me quiero unir a esa celebración. Me encanta que haya, digamos, celebro que hay músicos que están haciendo cosas impresionantes con shows, con luces, con danza. eh, eh, en el mismo Super Bowl, que es uno de los eventos más televisados del mundo, varios colombianos ahí bailando, cantando, tocando, y eso está buenísimo, pero también es muy importante que podamos llegar con otras sonoridades que también hay en el país y bueno, me uno a esta celebración. Me imagino que en sus familias, todas las personas que los conocen deben estar dichosos por verlos triunfando y seguir ganando premios. Yo sé que, y digamos que varios de los músicos lo mencionaron, que al final no se trabaja por un premio, sino por hacer la música y por el gozo y el disfrute de hacerla y compartirla, pero pues un premio y destaca claramente hace parte como de la manera en que otras personas percibimos su esfuerzo, su trabajo personal y grupal. Entonces, me uno a su celebración y para cerrar, me gustaría saber, pues digamos, cómo están pensando el desarrollo de ustedes como grupo, digamos, establecerse en otros lugares, participar en otros espacios, mantenerse, digamos que de manera local. ¿Cómo lo han pensado? Bueno, pues ahorita el proyecto que se viene más importante para Plenilunio es la grabación de su producción discográfica. El disco nos va a permitir posicionarnos pues, en muchos medios, en muchos festivales, acceder a, pues, a ofrecernos como una empresa en realidad, ¿sí? Porque tenemos que pensarnos no solamente desde lo musical, sino también desde lo empresarial para que el grupo logre crecer, logre generar ingresos, todo ese tipo de cosas. Entonces ahorita lo más importante para nosotros es grabar el disco con, con nuestra música, con nuestros arreglos, con todo nuestro trabajo, pues que ya va siendo de 3 años. Y, y es un momento muy especial porque hemos decidido que ya no queremos participar en concursos de música andina colombiana. El Mono Núñez era el último y era como el más grande, ¿cierto? Pero ya pasamos como, ya le hicimos una ruta festivalera por los más importantes festivales de música andina colombiana en el país. Afortunadamente podemos decir que casi todos nos los ganamos, entonces estamos muy felices y en estos momentos ya queremos darle paso a que otros grupos también hagan lo mismo, que se sigan fortaleciendo, porque no somos un grupo de festival, básicamente es por eso, sino que queríamos igual permitir que los festivales visibilicen un montón nuestro trabajo, pero ahorita lo más importante es empezar a trabajar en nuestro disco, en posicionarnos, en ir a festivales internacionales. Ahorita estamos también con el banco, trabajando con el Banco de la República en la sección de jóvenes intérpretes. Eh, el lunes tuvimos la audición para una gira eh, que nos puede dar el banco el próximo año, entonces estamos súper emocionados con eso, porque ya no es concursar, sino que vamos a hacer conciertos a nivel nacional con esta agrupación, no van a ser 6 temas que toquemos en un concurso, sino que es un concierto de nosotros, entonces vamos como a apuntarle mucho a eso, a diversificar la música, a hacer muchas colaboraciones con músicos destacados, eso nos encantaría también. No sé si Jeffer quiera complementar o Sebas. No, lo que dices, o sea, viene música con Plenilunio por montones. Tenemos también, ya empezamos a trabajar un repertorio latinoamericano de cámara. Entonces, pues con muchos alientos para lo que se viene. Yo creo que este es un buen punto para empezar a posicionar el grupo en otros espacios.
Los festivales fueron hermosos, es una ventana muy, muy chévere para que los grupos nuevos muestren su música, la que están haciendo, y siempre también pensamos eso, ¿no? Como, bueno, queremos ir a los festivales, pero vamos a hacer como la ruta festivalera, vamos a tratar de ir a los más importantes para mostrar como el trabajo que venimos haciendo, pero creo que ya digamos con el Mono Núñez, que afortunadamente nos fue muy bien, fue un viaje muy, muy bonito para todos. Con eso como damos cerrados nuestros ciclos de concursos, pero pues lo que dice Brian, ¿no? Queremos que el trío vaya a festivales internacionales de música de cámara y pues estamos haciendo todo el trabajo posible para que eso pueda suceder. Sebastián. No, yo siento que si Jefferson y Brian dijeron la mayoría, estamos totalmente concentrados ya más que sí en competir en festivales y digamos que en estudiar para eso, aunque nunca, bueno, nunca estudiamos para los festivales, sino que tocamos en los festivales porque es una plataforma como para mostrar el trabajo. Ahora estamos más enfocados sí, en la producción de nuestros conciertos y, bueno, sí, de buscar más público interesado en nuestra propuesta. Yo les voy a pasar una idea, escuchándolos a ustedes, que se me acaba de ocurrir, Carlos, y es que ustedes van a poder contribuir a la despolarización de este país. Yo sinceramente creo que independiente del bando en que uno se encuentre, que ya son varios de los bandos, asistir a un concierto de ustedes baja la guardia de toda la polarización en que estamos. Entonces consideren que tienen ustedes una labor de ciudadanía, pues yo no sé, pues, lamentablemente el término político ya está muy desprestigiado, pero es una labor política porque es la labor del diálogo, la conversación posible entre todas estas visiones tan encontradas que tiene el país. Y algo en lo que estamos de acuerdo es que nuestra música, punto, es esa. Esa no tiene color, no tiene color. Nadie puede decir es que esta es mi música, esta es mi partido. No, esta es la música de todos. Entonces, piensen que están contribuyendo ustedes a verdaderamente eliminar esa polarización tan supremamente nociva que está en el país, gracias a la música que ustedes están produciendo. Entonces, les dejo esa inquietud, porque es una cosa verdaderamente patriótica y muy importante, muy importante. Si no la habían pensado, piénsenlo. Gustavo, el poder de la música, el poder del arte está claro, a disfrutar algo que es de todos. Claro, y baja la guardia de cualquiera. El que esté en guardia, baja la guardia, le toca bajar la guardia. Y hay de que estén en un festival donde están bailando la gente. Olvídate, ahí acaba uno bailando con el peor de los enemigos. ¡Feliz! ¿Sí? Y de hecho, Gustavo, yo quiero tomarte la palabra porque precisamente en el festival, como parte de las obligaciones para los artistas que cantan, ya sean dúos, tríos, coros, bueno, lo que sea, era que parte de su repertorio era que tenían que incluir una de las 14 piezas que ellos preseleccionaron alrededor de La Paz. Y eso a mí me dejó pensando mucho. Hay una selección, es bien importante de esas 14 canciones, pero también me dejó pensando en que los que son instrumentales no tienen ese conflicto. Al final la palabra dicha pues es expresa y es explícita, pero cuando es lo instrumental no pasa por ese lenguaje y puede, se zafa de esa negociación de si es música de paz o no es de paz o es de qué. Claro, qué maravilla. Entonces, simplemente para rescatar ahora que se lanzan ustedes a la producción discográfica, van a estar en festivales internacionales, viajes nacionales, piensen esa labor ciudadana de mitigación de una polarización desafortunada del país, que gracias a esa interpretación, al rescatar verdaderamente nuestra música andina, están ustedes contribuyendo. Están contribuyendo a eso. Muy loable, muy loable. Y lo otro es que están haciendo el camino que a veces otros evitan. La gente a veces cree que necesita irse muy lejos, hacerse famosa, para que después aquí le paremos bolas en el país. Y ustedes están haciéndolo completamente aquí, en sus lugares, ganándose los concursos regionales, después los más famosos, están conquistando otros espacios y eso es muy,
muy, muy, muy bonito, porque van creciendo con todo el soporte de las personas que estamos mucho más cerca y con el público que está mucho más cercano a estas músicas y que los podemos pues apoyar claramente. Bueno, Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Ha sido un verdadero privilegio, un lujo y bueno, muchísimas gracias. Gracias Bueno. a ustedes. no, Jefferson, Brian y verdaderamente Sebastián, un honor haberlos conocido y qué gran esperanza la que ustedes le aportan al país, sinceramente, una gran esperanza. ¿Ok? Y que el pelo siga creciendo, Sebastián, sáquese la foto para cuando esté mayorcito, ¿yo? Estamos como Sebas, no te cortes el cabello, Eso, Sebas, sí, por favor. bueno, Gustavo, Carlos, Bueno. muchísimas gracias por la invitación. El placer No. es de nosotros, complacidos de compartir este bueno, tiempo muchas con gracias a ustedes, muy queridos. Ok, Sí, un gracias. honor conocerlo. Igual. Muy bien. Muchas gracias. Muy lindo el espacio, gracias. No, señor, muy bien. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias.